Hola, nos vamos a tomar un tiempo amplio para discutir acerca de la interpretación del conectivo negación, ¿no? Acerca de qué significa la negación. Empezaremos por un aspecto de la negación que es completamente relevante, que lo determina en mucho, y es el concepto de incompatibilidad, ¿no? Primero que nada, una proposición y su negación deberían de ser incompatibles. Es decir, no debería haber ningún resquicio por el cual una proposición y su negación fueran verdaderas a la vez, pero ni poquito verdaderas. Deberían de no ser verdaderas, pero nada. El grado de verdad de una proposición simultáneamente con su negación debería ser cero. Debería ser imposible. ¿Cierto? Esto es justamente eh, pues quizás la sobreinterpretación de la ley del tercero excluido, ¿no? Perdón, de la ley de la no contradicción. O sea, no es posible una proposición y su negación simultáneamente verdaderas, pero ni en un grado pequeñito, ¿va? Y justamente el no poder ser verdaderas simultáneamente o que el valor de verdad simultáneo de dos proposiciones sea cero, pues simplemente se puede en términos de retículas, decir, ¿no? Que dos elementos A y B en una retícula, bueno, en el conjunto base de una retícula B, son incompatibles, ajá, si pues el valor de verdad simultáneo de ellos dos, es decir, si el ínfimo entre estos dos es precisamente el cero, ¿no? Bueno, aquí por supuesto nuestra B, nuestra retícula B, pues debería tener mínimo, ¿no? Debería tener un cero. ¿Sale? Esto es entonces, por definición, que dos elementos de una retícula sean incompatibles. ¿Sale? Bueno, pues de la definición se echan a ver varias propiedades. Por ejemplo, pues que si A es incompatible, bueno, vaya que nosotros podríamos hablar de A incompatible con B y B incompatible con A de manera equivalente, ¿no? De alguna manera la incompatibilidad es conmutativa, ¿no? No depende del orden. Este, y bueno, también hay cosas, hay propiedades sencillitas de checar que vienen en la primera proposición de, este, eh, de esta subsección en las notas. Y que, bueno, pues son sencillitas de probar, por eso vienen como ejercicios, ¿sale? Acerca de la incompatibilidad. Pero bueno, la incompatibilidad no puede ser el único atributo que tenga la negación. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, si nosotros tenemos un elemento de B fijo, pues podría tener diferentes elementos en B que sean incompatibles con él. Por ejemplo, pues el cero, ¿no? El mínimo de una retícula siempre es incompatible con cualquier elemento de la retícula, ¿no? Este, cero es incompatible con A para cualquier A en B. Es tan incompatible con todos que hasta es incompatible consigo mismo, ¿no? Bueno, pues así es el absurdo, ¿no? Pues es alguien que es incompatible consigo mismo. Eso es una cosa de esperar entre lo absurdo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues como todos tienen a alguien que es incompatible, pues también podríamos esperar en muchas de las retículas que conocemos, pues un elemento puede tener varios que le son incompatibles, pero entonces de todos ellos, de todos los que le son incompatibles, ¿cuál podría ser el mejor que esté posicionado como para ser llamado el complemento, ¿no? La cosa que es opuesta a un elemento de una retícula A? Bueno, pues al igual que pues en las definiciones clásicas de retículas, el bueno de entre todos ellos es justamente el óptimo, ¿no? Es decir, eh, si yo sé que hay muchos que son incompatibles con un A,
pues ¿cuál podría ser el mejor? Pues sería, pues de todos ellos, el más grande. ¿Sale? Fíjense ustedes, una de las propiedades que se van a verificar en las notas es que si A incompatible con B. Y C menor o igual que B, es decir, si yo tengo una cosa que es menor que alguien que ya es incompatible con A, entonces nuestro C también es incompatible con A. ¿Sale? O sea, las cosas menores de que alguien incompatible con A también son incompatibles con A. Entonces, ¿quién podría ser el mejor de todos los incompatibles con A? ¿Quién sería el óptimo? Pues todo lo contrario, ¿no? Pues el mayor de todos los incompatibles con A. Entonces, justo de esa intención de optimizar, pues nosotros podemos dar una definición de alguien que pues tiene bastante más chance o bastante mejor, um, mejor oportunidad de ser el complemento de alguien que pues el máximo de entre todos los que pudieran ser incompatibles, ¿no? Entonces decimos que, digamos, B es el pseudo complemento de A si B es el mayor o el máximo de los elementos de B que son incompatibles con A. ¿Sale? Entonces el óptimo de los incompatibles con A, ese es el pseudo complemento. Ahora se preguntarán, ¿por qué pseudo complemento? ¿Por qué si es tan bueno? Porque él no es el complemento. Bueno, hay razones por las que, a pesar de que es muy bueno, no termina de ser tan bueno, ¿no? Es decir, este concepto es el que se acepta para interpretar la negación en un sistema de lógica muy interesante, muy importante en sí mismo, que es pues la lógica intuicionista. Y bueno, es un concepto que se aproxima mucho al que sí termina de ser el concepto de complemento en la lógica clásica. Y bueno, pues vamos a tomarnos un tiempecito para analizarlo, para procesarlo, para entenderlo. Y también vamos a partir con esa misma filosofía, con esa misma intención, vamos a definir la interpretación del conectivo implicación. ¿Sí? El valor de verdad de la implicación de P implica Q también se puede escudriñar, se puede explicar a través de la relación de incompatibilidad. ¿Sale? Si P, entonces Q, ¿qué significa? Pues cada vez que pase P, tiene que estar pasando Q, ¿no? En ese caso es cuando la implicación es verdadera. ¿Sale? Entonces, el caso opuesto, es decir, cuando está fallando que P implica Q, bueno, pues justamente cuando está ocurriendo el antecedente P en ausencia del consecuente Q, ¿no? Cuando sí pasa P, pero no está ocurriendo Q. ¿De acuerdo? Entonces el valor de verdad de P implica Q, es decir, si los valores de verdad de P son algún elemento A de una retícula, el valor de verdad de Q es un elemento B de otra retícula, digamos, de una retícula B. ¿Sale? El valor de verdad de la implicación debería de ser un C, también de la retícula, ¿verdad? Pero tendría que ser un C, ¿no? Digamos, C sería el valor de verdad de P implica Q, ¿verdad? Si fuera incompatible
con el valor de A en ausencia de B, ¿no? Con A en ausencia de B. ¿Sale? Entonces el valor de verdad de la implicación tendría que ser alguien incompatible con con este otro valor de verdad, ¿no? La presencia de A en ausencia de B. ¿Sí estamos? Pero bueno, nuevamente, pues es posible que, digamos, por ejemplo, el cero es incompatible con todos, entonces, pues no vamos a, pero no podemos decir que todas las implicaciones tienen valor de verdad cero, ¿no? Eso sería, pues, trivial y sería inútil. Por lo tanto, lo que sería conveniente es que ese valor de verdad fuera óptimo, digamos, otra vez, que fuera de entre todos aquellos Cs que son incompatibles con A en ausencia de B, pues que sea el mayor, ¿no? Y entonces, efectivamente, el pseudocomplemento relativo de A con respecto a B, que se denota así, A flechita B, el pseudocomplemento de A relativo a B es justamente el máximo, digamos, C en B, de tal manera que este C es incompatible con A ínfimo B complemento. Ahora, esta definición del pseudocomplemento o del valor de verdad que adquiere la implicación tiene un pequeño detalle, tiene un detalle a lo mejor que podría ser reprobable, ¿no? Algo que no nos gusta, y es que recurre a la noción de pseudocomplemento, es decir, que para poder definirlo estamos refiriéndonos también al pseudocomplemento de alguien. Bueno, esto no es grave realmente, y no es grave porque hay una manera equivalente de hacerlo sin recurrir a la mención del pseudocomplemento de nadie. Simplemente, bueno, en la definición 2.10 de las notas ustedes pueden checar, ¿no? Que el pseudocomplemento de A relativo a B, o sea, la definición oficial del pseudocomplemento de A relativo a B, es que este C es un C, ¿verdad? De tal manera que si nosotros calculamos el ínfimo de entre A y C, resulta ser menor o igual que B. ¿Sale? Bueno, es alguien que cumple esto, pero además es el máximo de los que cumple esta condición, ¿no? Decimos entonces que C es el pseudocomplemento de A relativo a B si este C es el máximo tal que A ínfimo C es menor o igual que B. ¿Sale? Y esta otra definición es equivalente a la anterior, ¿no? Se puede demostrar que si nuestra retícula tiene pseudocomplementos, entonces el pseudocomplemento relativo de A con respecto a B es precisamente el máximo de los Cs, de los elementos de B, que son incompatibles con A ínfimo B, el pseudocomplemento de B, que es básicamente A en la ausencia de B, ¿no? Bien, bueno, pues con esto tenemos entonces la interpretación intuicionista del conectivo implicación, ¿no? Que no es exactamente la misma que el conectivo implicación para la lógica clásica, pero que sí tiene mucho del sabor de la implicación lógica, de la implicación que todos manejamos, que se parece quizás un poquito más a la implicación usual, a la natural. Más adelante vamos a ver algunos ejemplitos interesantes. Por ahora solo les voy a mencionar uno que es absolutamente revelador, ¿no? Fíjense que en la lógica clásica
lo siguiente es verdadero, es una tautología, pues. La fórmula P implica Q o R, ¿sale? Implica P implica Q o P implica R. Esta, pues, esta de aquí así, es una tautología. Es una tautología horrible, es una tautología muy fea. ¿Por qué razón? Pues, ¿qué significa, no? Si P implica Q o R, ¿sale? Pues nosotros podríamos hacer un dibujito así, ¿no? Digamos, este es, digamos, el valor de verdad de Q, esta otra papa es el valor de verdad de R. Y bueno, para que P implique Q o R, pues nosotros tendríamos que dibujar a P metida por aquí, ¿no? Aquí, digamos, P está metida, está contenida, su valor de verdad es menor o igual que el de Q o R, ciertamente, ¿sale? Pero no es cierto que P sea contenida en Q ni que P sea contenido en R, ¿cierto? O sea, P no implica Q, P no implica R. O sea, no pasa ninguna de las dos. No es cierto que pase una de las dos como uno pensaría que dice acá. ¿Sale? Esta fórmula es una tautología, pero es una tautología fea, es una tautología contraintuitiva, ¿no? Bueno, es una tautología, pero con esta interpretación de la implicación, con la de la pseudo complementación, no lo es. No es una fórmula que pudiéramos decir, ah, sí, esta es verdadera en todos los casos. ¿Sale? Bien, pues platicaremos más al respecto a lo largo de la semana y veremos más ejemplos y los ejercicios los van a disfrutar mucho porque son muchos ejercicios, son relativamente sencillitos, de repente hay que usar un poquito de ingenio, las definiciones, pero estoy seguro que les van a salir muy bien y por supuesto vamos a estar aquí para apoyarlos y para darles una orientación de cómo resolverlos, ¿va? Bueno, hasta luego.